Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como siempre. Teresa abrió los ojos despacio, sintiendo el peso del cansancio acumulado de días interminables de trabajo. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana pequeña del apartamento en el barrio de Carabanchel, zona sur de Madrid, donde vivía con sus 2 hijos. Lucas tenía 7 años y Beatriz apenas 4. Dormían todavía en la habitación de al lado, envueltos en la manta vieja que ella había remendado tantas veces. Se levantó en silencio, pisando descalza el frío suelo de cemento pulido. La casa era sencilla, pero limpia. Cada rincón de aquel espacio pequeño guardaba recuerdos de lucha, de noches sin dormir, de facturas pagadas al límite del plazo. Teresa era niñera desde hacía más de 10 años. Empezó siendo joven, a los 18, cuando se quedó embarazada de Lucas, y el padre del niño desapareció sin dejar rastro. Necesitó aprender rápido a cuidarse a sí misma y a un bebé, trabajando en casas de familia, ganándose la confianza de madres que necesitaban a alguien para confiarles a sus hijos. Con el tiempo se hizo conocida en la región. Las madres se recomendaban a Teresa unas a otras. Decían que ella tenía un don especial, una manera cariñosa que hacía que incluso los niños más difíciles se calmaran. Aprendió todo de su propia madre, doña Elena, que había trabajado toda su vida como cocinera y siempre decía que la comida hecha con amor cura cualquier tristeza. Doña Elena se había marchado hacía 3 años, dejando solo un cuaderno de recetas escrito a mano, páginas amarillentas por el tiempo, manchadas de harina y azúcar, llenas de anotaciones y secretos, culinarios pasados de generación en generación. Teresa guardaba ese cuaderno como un tesoro. Era todo lo que le quedaba de su madre. Aquella mañana preparó café negro y pan con margarina para el desayuno de sus hijos. La nevera estaba casi vacía. Aún faltaban 4 días para recibir el pago de uno de los trabajos. Trabajaba en 2 casas, de lunes a viernes, cuidando niños cuyos padres tenían rutinas ajetreadas y poco tiempo. Ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, la factura de la luz, el agua, el gas, y aún le sobraba un poco para comida. Pero nunca le sobraba mucho. Miró por la ventana mientras removía el café. El cielo todavía estaba oscuro, pero ya se podía oír el movimiento de la ciudad comenzando. Autobuses pasando, portones abriéndose, voces de vecinos saliendo para trabajar. Madrid nunca dormía de verdad. Era una ciudad que respiraba al ritmo acelerado de quien siempre tenía prisa, siempre tenía facturas que pagar, siempre tenía un sueño que perseguir. Teresa suspiró hondo. Estaba cansada, pero no podía parar. Nunca podía parar. Fue entonces cuando el celular vibró en la mesa de la cocina. Era un número desconocido. Ella dudó antes de contestar. Las llamadas de madrugada nunca eran buenas noticias, contestó con cautela. Del otro lado de la línea, una voz femenina, formal, educada. Dijo que se llamaba Juana y que trabajaba como ama de llaves en una residencia en la zona de Salamanca, barrio noble de la zona centro-norte de Madrid. Explicó que la familia estaba pasando por una situación delicada y necesitaba urgentemente una niñera experimentada, alguien que supiera tratar con niños pequeños y que tuviera sensibilidad emocional. Teresa fue indicada por una conocida que trabajaba en la misma región. La propuesta era inmediata. Necesitaban a alguien que pudiera empezar aquel mismo día y quedarse durante la semana, durmiendo en la casa. El pago sería 3 veces mayor de lo que ella ganaba en sus 2 empleos actuales sumados. Teresa sintió el corazón acelerarse. 3 veces más. Aquello lo cambiaría todo. Podría matricular a sus hijos en una escuela mejor, comprar ropa nueva, quizás incluso cambiar de barrio, salir de aquella región donde el ruido de los disparos por la noche la mantenía despierta, con miedo. Podría dar un futuro diferente a Lucas y Beatriz, pero significaba dejar a sus hijos con la vecina durante la semana, significaba renunciar a verlos dormir todas las noches,
a prepararles el desayuno, a ayudar a Lucas con los deberes. Significaba elegir entre el presente y el futuro de ellos. Juana percibió la duda y añadió que la situación era urgente. Un niño pequeño estaba pasando por dificultades y necesitaba cuidados especiales. La familia estaba desesperada. Teresa cerró los ojos y pensó en doña Elena. ¿Qué haría su madre? La respuesta llegó rápido. Su madre siempre decía que Dios pone oportunidades en el camino de quien trabaja honestamente. Era necesario tener valor para aprovecharlas. Aceptó. A las 7 de la mañana ya había dejado a Lucas y Beatriz en casa de doña Concepción, la vecina de confianza que los cuidaría durante la semana. Prometió que volvería el fin de semana y que pronto todo mejoraría. Lucas se agarró fuerte a su mano y preguntó si tardaría. Teresa se arrodilló a su altura, sujetó su pequeña cara entre las manos y dijo que era solo por un tiempo, que pronto estarían todos juntos de nuevo, pero en una casa mejor, con más espacio, con más seguridad. Él asintió, intentando ser fuerte, pero ella vio la tristeza en sus ojos. Salió de allí con el corazón encogido. Tomó 2 autobuses hasta llegar al barrio de Salamanca. El viaje duró casi 2 horas. Conforme avanzaba el trayecto, el paisaje cambiaba. Las calles se hacían más anchas, las aceras más limpias, las casas más grandes, árboles frondosos, muros altos, portones automáticos, cámaras de seguridad en cada esquina. Era otro mundo, un mundo donde ella siempre había trabajado, pero al que nunca había pertenecido. Se bajó frente a un imponente portón de hierro forjado. Pulsó el interfono y se identificó. El portón se abrió despacio, revelando una ancha entrada de adoquines portugueses que llevaba a una mansión de 3 pisos, con fachada moderna, cristales espejados y jardines impecables. Teresa tragó saliva. Nunca había trabajado en una casa tan grande. Juana la esperaba en la puerta. Era una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño, expresión seria pero amable. Saludó a Teresa con educación y la condujo al interior. La casa era aún más impresionante por dentro. Suelo de mármol, lámparas de cristal, muebles de diseño, obras de arte en las paredes. Todo perfectamente organizado, todo reluciente, todo frío. No había juguetes esparcidos, no había risas de niños, no había vida pulsando allí. Era una casa que parecía más un showroom que un hogar. Juana la llevó hasta una pequeña habitación en el 2.º piso, donde se hospedaría. Era sencilla, pero cómoda. Mucho mejor que su propia habitación en Carabanchel. Dejó su maleta allí y siguió a Juana por el pasillo. Subieron otro tramo de escaleras hasta el 3.er piso, donde estaba la habitación infantil. Juana se detuvo frente a la puerta y miró a Teresa con una expresión que mezclaba preocupación y alivio. Dijo en voz baja que el niño se llamaba Miguel. Tenía 2 años y llevaba 5 días sin comer. Habían consultado a médicos, le habían hecho exámenes, pero nadie conseguía entender lo que estaba sucediendo. El niño simplemente rechazaba cualquier alimento. Estaba débil, pálido, consumiéndose. La familia estaba desesperada. Teresa sintió un nudo en el pecho. 5 días sin comer. Un niño de 2 años. Aquello no era solo físico. Había algo más profundo sucediendo allí. Juana abrió la puerta despacio. La habitación era enorme, casi del tamaño del apartamento entero de Teresa. Paredes blancas, decoración minimalista, estanterías llenas de juguetes caros que parecían no haber sido tocados nunca. Todo organizado con una perfección asombrosa. En el centro de la habitación, sentado en el tinte suelo sobre una suave alfombra, estaba Miguel. Teresa sintió el corazón encogerse al verlo. Era un niño pequeño, de cabello castaño claro, ojos grandes y vacíos. Estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando a la nada, sin moverse. La piel estaba demasiado pálida, los ojos hundidos, los labios resecos. Parecía una muñeca olvidada, sin vida, sin luz. Llevaba un pijama de seda blanco que le quedaba demasiado grande. A su alrededor, juguetes caros permanecían intactos.
Teresa entró despacio con pasos ligeros. No quería asustarlo. Juana se quedó en la puerta, observando. Teresa se arrodilló a una distancia segura de Miguel y se quedó allí solo observando, respirando junto a él, sin prisa, sin exigir nada. Después de algunos minutos en silencio, empezó a cantar. Era una canción antigua que doña Elena le cantaba a ella cuando era niña, una melodía sencilla, suave, que hablaba de pajaritos, de sol naciendo, de flores en el jardín. Cantó bajito, casi susurrando, dejando que la voz llenara aquel espacio frío y silencioso. Miguel parpadeó. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Teresa lo vio. Giró la cara despacio, muy despacio, y la miró. No era una mirada vacía, era una mirada que buscaba. Una mirada que pedía. Una mirada que decía, sin palabras, que él estaba allí, escondido dentro de aquel cuerpo frágil, esperando que alguien lo encontrara. Teresa sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de calor. Continuó cantando, ahora un poco más alto, con más confianza. Miguel no apartó la mirada. Se quedó allí, mirándola fijamente, como si estuviera intentando entender quién era aquella mujer que le cantaba, que no gritaba, que no exigía, que solo estaba allí. Fue entonces cuando la puerta se abrió con fuerza. Una mujer entró en la habitación con pasos firmes, tacones golpeando el suelo de madera. Llevaba un vestido blanco ajustado, cabello rubio perfectamente cepillado, maquillaje impecable, uñas arregladas, joyas discretas pero caras. Sostenía el celular en la mano, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Teresa reconoció el rostro. Era Camila Esteves, famosa influencer digital, con millones de seguidores en las redes sociales. Aparecía en revistas, en programas de televisión, en campañas publicitarias. Era el símbolo de la perfección, de la vida ideal, de la familia feliz. Camila miró a Teresa de arriba a abajo, analizando cada detalle. Su mirada era fría, calculadora, como quien evalúa un producto en la estantería del supermercado. No saludó, no sonrió, no demostró cordialidad alguna. Solo dijo en tono autoritario que esperaba que Teresa supiera lo que estaba haciendo y que la situación era grave. No podían perder más tiempo. Miguel necesitaba comer, pero necesitaba comer correctamente. Entonces comenzó a enumerar las reglas. Miguel solo podría comer alimentos orgánicos, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar refinado, sin sal, sin grasa. Todo tenía que ser vegano, crudo cuando fuera posible, y seguir las directrices nutricionales que ella había desarrollado basándose en investigaciones internacionales. Entregó a Teresa una carpeta con decenas de páginas impresas, tablas nutricionales, listas de alimentos permitidos y prohibidos, horarios específicos para cada comida. Teresa miró aquella carpeta y luego a Miguel. El niño estaba aún más encogido, como si intentara desaparecer. Aquellas reglas no eran para nutrir a un niño, eran para controlar, para moldear, para encajar en un patrón imposible. Camila continuó hablando, diciendo que esperaba resultados rápidos, que ya había contratado a los mejores profesionales y nada había funcionado, que ahora era el turno de Teresa de demostrar que era tan buena como decían. Después, sin esperar respuesta, salió de la habitación con la misma prisa con la que había entrado, llevándose consigo aquella energía fría que dejaba el aire pesado. Juana se acercó a Teresa y le susurró que debía seguir las instrucciones al pie de la letra. Camila no aceptaba desvíos. Era mejor no contrariarla. Después, salió también, cerrando la puerta despacio. Teresa se quedó sola con Miguel. Miró la carpeta que sostenía en las manos y luego al niño. Él seguía en el suelo, encogido, mirando a la nada nuevamente. La luz que había aparecido en sus ojos minutos atrás ya se había apagado. Teresa dejó la carpeta a un lado y volvió a acercarse. Se arrodilló junto a él y empezó a cantar. De nuevo. Esta vez Miguel no reaccionó. Estaba de vuelta en el lugar oscuro donde se escondía. Pasó el día entero intentándolo. Preparó los alimentos de la lista, siguiendo cada instrucción al pie de la letra.
puré de batata sin sal, sopa de verduras sin condimento, zumo verde sin azúcar, todo sin sabor, sin olor, sin vida. Se lo ofreció a Miguel con paciencia, con cariño, intentando animarlo, pero él giraba la cara, cerraba la boca, rechazaba cada intento. No lloraba, no gritaba, solo se apartaba como si estuviera rindiéndose a existir. A las 7 de la noche, Teresa estaba exhausta. Miguel no había comido nada, ni una cucharada. Camila pasó por la habitación, observó la situación con desprecio y salió sin decir palabra. Teresa sintió el peso de la frustración. Había fallado. No era tan buena como pensaba. Acostó a Miguel en la cuna grande y moderna que ocupaba un rincón de la habitación. Él no se resistió, no protestó, solo se tumbó, ojos abiertos, mirando al techo. Teresa se quedó allí al lado, cantando bajito hasta que él finalmente cerró los ojos. Cuando bajó a su habitación, encontró la maleta que había traído. La abrió y sacó de 1900 dentro el cuaderno de recetas de doña Elena. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, leyendo las anotaciones escritas a mano. Recetas sencillas, de comida de verdad, de comida hecha con amor. Galletas de mantequilla, bizcocho de maíz, pan casero, arroz con leche. Cerró los ojos y recordó su infancia. Recordó volver de la escuela y encontrar a su madre en la cocina, con las manos llenas de harina, preparando galletas. El olor invadía toda la casa. Era un olor que decía que estaba segura, que estaba en casa, que era amada. Miguel necesitaba eso. No necesitaba alimentos perfectos. Necesitaba alimento con alma. Pero sabía que Camila jamás lo permitiría. Teresa miró el reloj. Pasaba de la medianoche. La casa estaba en silencio. Tomó una decisión. Se levantó, cogió el cuaderno de recetas y bajó hasta la cocina. Era una cocina enorme, toda equipada con electrodomésticos de última generación, encimeras de mármol, utensilios importados. Pero no tenía olor a comida, no tenía vida. Teresa encendió la luz y empezó a trabajar. Abrió el cuaderno por la receta de galletas de mantequilla. Eran ingredientes sencillos: mantequilla, azúcar, harina, huevos, esencia de vainilla, nada orgánico, nada caro, nada moderno. Solo ingredientes de verdad. Mezcló todo con las manos, sintiendo la textura de la masa, recordando cada movimiento que hacía su madre. Estiró la masa, cortó las galletas en forma de estrellas y las puso en el horno. Mientras se horneaban, el olor empezó a invadir la cocina. Un olor cálido, acogedor, que traía recuerdos de infancia, de abrazos, de seguridad. Cuando las galletas estuvieron listas, Teresa las sacó del horno y las puso en un plato sencillo. Quedaron doradas, perfectas, brillantes. Las guardó en un recipiente y limpió toda la cocina, borrando cualquier rastro de lo que había hecho. Subió a la habitación con el recipiente escondido debajo del delantal. Miguel aún dormía, respiración ligera, rostro tranquilo. Teresa puso el recipiente en un cajón y se acostó en la cama. Mañana lo intentaría. Mañana le ofrecería a Miguel algo hecho con amor. Y rezaba para que funcionara. Se despertó temprano antes del amanecer. Miguel aún dormía. Cogió el recipiente escondido y lo puso en la mesita de noche junto a la cuna. Cuando él finalmente abrió los ojos, Teresa estaba allí, sentada en el suelo, sonriendo. «Buenos días, Miguel. Hoy te he traído una sorpresa». Cogió una galleta y la acercó a su cara. Miguel miró con desconfianza, pero luego la olió. Su rostro cambió. Por primera vez demostró interés. Teresa rompió un trocito pequeño y se lo ofreció. Miguel dudó, pero luego abrió la boca y probó. Masticó despacio, luego tragó. Y entonces algo extraordinario sucedió. Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. Extendió su manita pidiendo más. Teresa le dio otro trozo. Él comió y siguió comiendo. Una galleta entera, luego otra. Reía bajito entre los mordiscos, como si estuviera descubriendo lo que era sentir placer de nuevo. Teresa lloró. Lágrimas de alivio,
de felicidad, de victoria. Miguel estaba allí vivo, presente, comiendo porque quería, porque aquello tenía sabor, porque aquello tenía amor. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Un hombre entró en la habitación. Era alto, con canas en las sienes, rostro cansado, ojos rojos de quien no dormía hacía días. Llevaba ropa de gimnasia, como si acabara de levantarse. Se detuvo al ver la escena. Miguel comiendo, sonriendo, y Teresa allí, sosteniendo el recipiente de galletas. Eduardo Esteves, marido de Camila, padre de Miguel, empresario de éxito, dueño de una cadena de gimnasios de lujo en Madrid. Siempre había sido un hombre serio, centrado, poco presente. Pero en aquel momento, al ver a su hijo comiendo por primera vez en días, se desmoronó. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Sollozos profundos, controlados, como si hubiera estado aguantando aquello durante mucho tiempo. Teresa se quedó de pie sin saber qué hacer. Eduardo se acercó, se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó. Miguel, sin entender mucho, siguió comiendo la galleta, feliz. Eduardo miró a Teresa con gratitud. No necesitó decir nada. La mirada lo dijo todo. Ella había salvado a su hijo, había traído a Miguel de vuelta. Pero la felicidad duró poco. Pasos apresurados resonaron en el pasillo. La puerta se abrió de nuevo, esta vez con violencia. Camila entró, con mirada furiosa, celular en mano, grabando todo. Vio las galletas, vio a Miguel con la boca llena, vio a Eduardo llorando, vio a Teresa allí en medio de todo, y explotó. La voz de Camila resonó por la habitación como un trueno, aguda, furiosa, descontrolada. Gritó que aquello era inaceptable, que Teresa había desobedecido sus órdenes, que estaba poniendo la vida de Miguel en riesgo. Apuntó el celular a la niñera, grabando todo, capturando cada detalle de aquella escena que sería transformada en prueba, en acusación, en condena pública. Teresa intentó explicar. Dijo que Miguel había comido por primera vez en días, que estaba feliz, que las galletas estaban hechas con ingredientes sencillos y seguros. Pero Camila no escuchaba, no quería escuchar. Interrumpió cada intento de explicación con más gritos, acusando a Teresa de envenenar al niño, de sabotear el tratamiento, de actuar de forma irresponsable y criminal. Eduardo se levantó, todavía sosteniendo a Miguel en brazos. Intentó intervenir diciendo que el niño estaba bien, que finalmente había comido algo, que aquello era un milagro, pero Camila se giró hacia él con ojos de furia y dijo que él no entendía nada, que por eso Miguel estaba en aquel estado, porque nadie en la casa se tomaba en serio su salud, porque todos ignoraban las orientaciones científicas que ella había estudiado exhaustivamente. Miguel, asustado por los gritos, empezó a llorar. Eduardo intentó calmarlo, pero Camila le arrebató al niño de los brazos con un movimiento brusco. Miguel extendió sus bracitos hacia su padre, llorando más fuerte, pero Camila lo sujetó firme y salió de la habitación cerrando la puerta con fuerza. Teresa se quedó allí, parada, todavía sosteniendo el recipiente de galletas. Sentía las piernas temblorosas, el corazón acelerado, la respiración difícil. Eduardo se pasó la mano por la cara, intentando controlar su propia emoción. Miró a Teresa y le susurró una disculpa. Dijo que no era así como deberían haber sucedido las cosas, que él estaba agradecido por lo que ella había hecho, pero que Camila era difícil, intensa, controladora. Le pidió a Teresa que tuviera paciencia, que todo se resolvería. Pero Teresa sabía que no. Conocía aquella mirada, conocía aquella rabia. Camila no iba a olvidar, no iba a perdonar. Bajó a su habitación y se sentó en la cama, aún conmocionada. Cogió el celular y llamó a doña Concepción, la vecina que estaba cuidando de Lucas y Beatriz. Preguntó cómo estaban los niños. Doña Concepción dijo que estaban bien, jugando en el patio, que no se preocupara. Pero Teresa no conseguía dejar de preocuparse. Sentía que algo malo estaba a punto de suceder. Pasó el resto del día encerrada en la habitación. Juana subió 2 veces para traerle comida,
pero Teresa apenas tocó el plato. Oyó movimientos por la casa, puertas abriéndose y cerrándose, voces amortiguadas, el celular sonando sin parar. Camila estaba tramando. ¿Algo? Teresa lo sentía en el aire. Cuando el sol empezó a ponerse, oyó pasos firmes subiendo las escaleras. La puerta de la habitación se abrió sin aviso. Era Camila, acompañada de Juana. El rostro de la influencer estaba duro, los ojos fríos. Dijo que había tomado una decisión. Teresa estaba despedida. Debía recoger sus cosas inmediatamente y salir de la casa. Eduardo había estado de acuerdo con la decisión. No había discusión, no había negociación. Era final. Teresa intentó argumentar, pero Camila levantó la mano interrumpiéndola. Dijo que no quería oír explicaciones, que ya había visto suficiente, que no confiaba más en ella. Juana, con expresión avergonzada, le entregó un sobre con dinero. Era el pago por los días trabajados. Camila se encargó de recalcar que estaba siendo generosa, que podría haberla echado sin pagar nada, pero que no quería crear más problemas. Quería solo que Teresa desapareciera. Teresa cogió el sobre con manos temblorosas y empezó a recoger sus cosas. No tenía mucho: una maleta pequeña con ropa, productos de higiene, el cuaderno de recetas de su madre. Guardó todo en silencio, sintiendo la mirada juzgadora de Camila sobre ella. Cuando terminó, cogió la maleta y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró e intentó una última vez. Preguntó si al menos podría despedirse de Miguel. Camila soltó una risa corta y amarga. Dijo que estaba loca si creía que iba a dejar que Teresa se acercara a su hijo de nuevo. Miguel estaba seguro ahora, lejos de aquella influencia peligrosa. Juana abrió la puerta principal y Teresa fue escoltada fuera de la mansión, como si fuera una criminal siendo expulsada. El portón se cerró tras ella con un sonido pesado. Final. Teresa se quedó parada en la acera, sosteniendo la maleta, sintiendo el peso de la humillación. Miró hacia atrás una última vez y vio a Miguel en la ventana del tercer piso, sus dos manitas apretadas contra el cristal, llorando. Intentaba gritar algo, pero ningún sonido llegaba hasta la calle. Teresa sintió el corazón romperse. Le hizo un gesto con la mano intentando sonreír, pero las lágrimas no la dejaban. Se dio la vuelta y empezó a andar. No sabía a dónde ir. No quería volver a casa todavía. No conseguía encarar a sus hijos en aquel estado. Caminó por las calles del barrio de Salamanca hasta encontrar una parada de autobús. Se sentó allí y se quedó parada, observando el movimiento de la gente pasando, coches deteniéndose en el semáforo, la vida siguiendo como si nada hubiera pasado. Cogió el celular y abrió las redes sociales sin pensar mucho. Fue entonces cuando vio. Camila había publicado un video. Era la grabación que había hecho en la habitación, editada, cortada, manipulada. Mostraba a Teresa ofreciendo galletas a Miguel mientras la voz de Camila narraba la situación. Decía que había contratado a una niñera recomendada, que le había dado todas las instrucciones médicas necesarias, pero que la empleada había desobedecido completamente, ofreciendo alimentos no autorizados a un niño gravemente enfermo. El video mostraba a Miguel comiendo, pero el ángulo y la edición hacían parecer que estaba siendo forzado, que estaba incómodo. La leyenda era peor. Camila escribió un texto largo, emocionado, lleno de detalles dramáticos. Decía que casi había perdido a su hijo por la irresponsabilidad de una niñera que se creía más lista que los médicos y nutricionistas. Pedía que la gente tuviera cuidado con a quién contrataban, que no siempre las recomendaciones eran fiables, que ella lo había aprendido de la peor manera posible. El video ya tenía miles de visualizaciones. Los comentarios eran devastadores. Personas atacando a Teresa, llamándola incompetente, criminal, asesina en potencia. Compartían el video con mensajes de indignación. Pedían que fuera denunciada, investigada, presa. Algunos incluso consiguieron descubrir dónde trabajaba, en los otros empleos, y amenazaban con ir hasta allí para avisar a los jefes. Teresa sintió que el mundo se le venía encima.
No conseguía respirar bien. Cerró la aplicación, pero el daño ya estaba hecho. El celular empezó a sonar sin parar. Mensajes de conocidos, de vecinos, de madres para quienes trabajaba. Todos preguntando si era verdad, si ella realmente había hecho aquello, diciendo que estaban decepcionados, que no esperaban eso de ella. Uno de los números era de Mónica, una de las madres para quien trabajaba. Contestó con la voz temblorosa. Mónica fue directa. Dijo que había visto el video, que estaba en shock, que no podía seguir manteniendo a Teresa trabajando en su casa. No importaba si era verdad o no, no podía correr el riesgo. Colgó antes de que Teresa pudiera explicar. El segundo empleo llamó minutos después. Misma conversación, misma decisión. Estaba despedida. No había espacio para discusión. Teresa se quedó allí, en la parada de autobús, con el celular en la mano, sintiendo que todo se desmoronaba. Toda su reputación, construida a lo largo de años de trabajo honesto y dedicado, había sido destruida en cuestión de horas. Las madres que confiaban en ella, que recomendaban su trabajo, que la trataban con respeto, ahora la veían como una amenaza. Cuando finalmente consiguió levantarse, cogió el autobús de vuelta a Carabanchel. El viaje pareció interminable. Cada estación, cada calle, cada semáforo era una eternidad. Pensaba en Lucas y Beatriz, en cómo les explicaría que ya no tenía empleo, que no tendría cómo pagar el alquiler del mes siguiente, que quizás necesitaran salir de casa, volver a un lugar aún más precario. Llegó al apartamento, ya era de noche. Doña Concepción trajo a los niños de vuelta. Preguntó preocupada si estaba todo bien. Teresa forzó una sonrisa y dijo que sí, que solo estaba cansada. Lucas percibió que algo andaba mal, pero no preguntó. Beatriz, demasiado pequeña para entender, saltó al regazo de su madre pidiendo mimos y juegos. Después de que los niños durmieron, Teresa se sentó en la pequeña cocina, sola, en la oscuridad. Pensó en rendirse. Pensó que quizás no valía la pena luchar. El mundo era demasiado injusto. La gente creía en mentiras sin cuestionar. Una influencer rica y famosa tenía el poder de destruir la vida de alguien con una única publicación. Pero entonces recordó a Miguel. Recordó su sonrisa al comer las galletas. Recordó la luz que había vuelto a sus ojos. Recordó cómo él había extendido sus bracitos hacia ella, pidiendo auxilio mientras se lo llevaban. No podía rendirse, no por ella, sino por él. Necesitaba descubrir lo que estaba sucediendo en aquella casa. Necesitaba entender por qué Camila era tan controladora, por qué Miguel estaba tan apagado, por qué Eduardo parecía tan perdido. Había algo mal allí, algo que iba más allá de una madre exigente. Teresa lo sentía en lo más profundo de su alma. En los días siguientes, la vida fue difícil. El dinero del sobre que Camila le había dado se acabó rápido. Teresa intentó buscar nuevos empleos, pero nadie la contrataba. El video se había viralizado. Todo el mundo conocía su rostro. Las puertas se cerraban antes incluso de que ella pudiera explicar. Fue humillada en entrevistas, oyó comentarios malintencionados, sintió el peso del juicio público. Lucas empezó a preguntar por qué ya no tenía merienda en la escuela. Beatriz lloraba por la noche con hambre. Teresa vendía lo que podía para comprar comida. Ropa, muebles, utensilios. La casa se quedaba cada vez más vacía, pero las bocas seguían pidiendo alimento. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Era Eduardo. Su voz estaba diferente, quebrada, desesperada. Dijo que necesitaba hablar con ella urgentemente. Teresa dudó. No sabía si podía confiar en él, pero había algo en el tono de su voz que la hizo aceptar. Convinieron en encontrarse en un café discreto, lejos de Salamanca, lejos de miradas curiosas. Eduardo llegó con gorra y gafas de sol, intentando pasar desapercibido. Se sentó frente a Teresa y se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos, hinchados, cansados. Parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Empezó pidiendo disculpas. Dijo que debería haber defendido a Teresa aquel día,
que debería haber impedido que Camila destruyera su vida, que fue un cobarde por no haber hecho nada. Explicó que estaba en un momento difícil, que su vida era una mentira, que no aguantaba más fingir. Teresa escuchó en silencio. Eduardo respiró hondo y contó que Camila había cambiado completamente después de que Miguel nació. Antes era diferente. Todavía era vanidosa, todavía estaba obsesionada con la imagen, pero no era cruel. Pero después del nacimiento del niño algo se rompió. Ella pasó a controlarlo todo, a tratar a Miguel como un proyecto, no como un hijo. Eduardo intentó intervenir varias veces, pero siempre era ignorado, menospreciado, apartado. Y entonces Eduardo dijo algo que lo cambió todo. Contó que meses atrás había encontrado mensajes extraños en el celular de Camila, conversaciones borradas a toda prisa, llamadas secretas, mentiras sobre compromisos. Desconfió y contrató a un investigador privado. Lo que descubrió lo destrozó por dentro. Camila había traicionado a Eduardo. Durante meses mantuvo una relación con otro hombre. Y, lo peor, el investigador sospechaba que Miguel podría no ser hijo biológico de Eduardo. Las fechas cuadraban. El período de la traición coincidía con la época de la concepción. Teresa se quedó en shock. Miró a Eduardo, que lloraba abiertamente ahora, sin importarle quién pudiera ver. Dijo que no tenía valor para hacer el examen de ADN. Tenía miedo de confirmar lo que ya sospechaba. Tenía miedo de perder al único hijo que conocía. Pero al mismo tiempo no conseguía seguir viviendo en aquella mentira, en aquella casa donde todo era falso. Fue cuando Teresa lo entendió todo. La obsesión de Camila por controlar cada detalle de la vida de Miguel. La distancia que ella mantenía del niño, tratándolo más como objeto que como hijo. El comportamiento del niño, apagado, perdido, como si no tuviera lugar en aquel mundo. Todo tenía sentido ahora. Teresa miró a Eduardo y dijo algo que ella misma no sabía de dónde venía. Dijo que necesitaban descubrir la verdad, que Miguel merecía saber quién era, de dónde venía, cuál era su historia real, y que Camila no podía seguir destruyendo vidas impunemente. Había destruido la vida de Teresa, estaba destruyendo la vida de Eduardo y, peor, estaba destruyendo la infancia de Miguel. Eduardo preguntó cómo. ¿Cómo harían eso? Camila era poderosa, tenía millones de seguidores, tenía dinero, tenía influencia. ¿Quién les creería a ellos contra ella? Teresa pensó por un momento y entonces recordó. Recordó algo que Juana, la ama de llaves, había dicho el primer día. Mencionó que antes de Teresa había otra niñera que había trabajado en la casa durante años. Una mujer llamada Marta, que había sido despedida de forma abrupta poco después del nacimiento de Miguel. Juana no dio detalles, pero dijo que Marta sabía cosas, que había sido obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad. Si alguien sabía los secretos de aquella casa, era Marta. Eduardo se animó con la posibilidad. Dijo que conocía a Marta, que ella había sido prácticamente parte de la familia durante años, que siempre fue leal y dedicada. Pero después de que fue despedida, nunca más tuvieron contacto. Camila le prohibió que intentara encontrarla. Teresa dijo que necesitaban intentarlo, que Marta podría tener información importante, pruebas, algo que ayudara a revelar la verdad. Eduardo estuvo de acuerdo. Usó sus contactos para descubrir dónde vivía Marta. No fue difícil. Ella trabajaba ahora en una lavandería en 1900, el barrio de Chamberí, ganando mucho menos de lo que ganaba en la mansión de los Esteves. Teresa fue hasta allí sola. No quería asustar a Marta con la presencia de Eduardo. Entró en la lavandería y pidió hablar con ella. Marta era una mujer de 50 y pocos años, con canas, manos callosas de tanto trabajo, ojos cansados pero amables. Cuando vio a Teresa, pareció reconocer su rostro de algún lugar. Teresa le explicó quién era, lo que había sucedido, por qué estaba allí. Marta escuchó en silencio, con expresión cerrada. Cuando Teresa terminó, Marta respiró hondo y dijo que no podía ayudar. Había firmado un documento prometiendo nunca hablar sobre lo que sabía.
Si rompía el acuerdo, Camila la demandaría, le quitaría todo lo que tenía, destruiría su vida. Teresa entendió el miedo. Ella misma había experimentado el poder destructivo de Camila, pero insistió. Dijo que no era solo sobre ellas dos, era sobre Miguel. Era sobre un niño que estaba siendo criado en una mentira, en una casa sin amor, por una madre que parecía incapaz de amar. Marta cerró los ojos, se quedó en silencio durante largos minutos. Cuando abrió los ojos de nuevo, había lágrimas. Dijo que pensaba en Miguel todos los días, que el niño había nacido en sus manos, que ella había sido la primera persona en sostenerlo, que lo cuidó en los primeros meses con todo el amor que tendría una abuela. Y entonces Marta empezó a contar. Contó que sabía desde el principio que algo andaba mal. Camila había escondido el embarazo durante meses, usando ropa holgada, evitando aparecer en público, cancelando compromisos. Cuando finalmente reveló que estaba embarazada, hizo un anuncio grandioso en las redes sociales. Pero había algo falso en aquello. Marta percibía la incomodidad, la distancia que Camila mantenía de su propio vientre. Cuando Miguel nació, Camila no quiso sostenerlo. Le pasó el bebé inmediatamente a Marta y le pidió que lo cuidara. En los primeros meses casi no se acercaba al niño. Era Marta quien lo bañaba, le cambiaba los pañales, lo mecía para dormir, lo alimentaba. Eduardo trabajaba mucho y casi no estaba en casa. Miguel creció en los brazos de Marta, no en los brazos de su madre. Fue cuando Marta empezó a desconfiar. Oyó conversaciones telefónicas extrañas. Vio a Camila borrando mensajes a toda prisa. Una noche, mientras limpiaba la oficina, encontró documentos escondidos en un cajón. Eran mensajes impresos, fotos, comprobantes de encuentros en hoteles. Camila se había encontrado con otro hombre durante meses, y las fechas coincidían perfectamente con la época en que Miguel fue concebido. Marta no dijo nada. No era su lugar cuestionar, pero guardó aquella información en la memoria. Continuó cuidando de Miguel con el mismo amor, intentando darle lo que su madre no le daba. Pero entonces, cuando Miguel cumplió 6 meses, algo sucedió. El otro hombre, el probable padre biológico, apareció en la puerta de la mansión exigiendo ver al niño. Hubo una discusión violenta. Marta oyó todo desde dentro de la casa. Camila gritaba que él nunca más debería aparecer, que el hijo no era de él, que ella estaba casada con Eduardo y que aquella era la familia de Miguel. El hombre imploró, dijo que tenía derecho a conocer a su hijo, que amaba a Camila, que no entendía por qué ella había elegido fingir que nada había sucedido. Camila amenazó con llamar a la policía. El hombre se fue, pero antes gritó que un día la verdad saldría a la luz, que ella no podría huir para siempre. Después de aquel día, Camila despidió a Marta. Dijo que ya no necesitaba sus servicios, que Miguel estaba creciendo y que ellos contratarían a una niñera más joven, más moderna. Marta intentó cuestionar, pero fue cortada. Camila la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad y la expulsó de la casa donde había trabajado durante años. Marta terminó de contar con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que nunca consiguió olvidar a Miguel, que se arrepentía todos los días de no haber hecho nada, de no haber denunciado, de haber aceptado el silencio a cambio de dinero. Teresa sujetó las manos de Marta. Dijo que aún había tiempo, que juntas podrían marcar la diferencia, que Miguel las necesitaba. Marta respiró hondo. Preguntó qué quería Teresa que hiciera. Teresa dijo que necesitaba pruebas, cualquier cosa que pudiera usar contra Camila. Marta dudó, pero entonces dijo que quizás tenía algo. Antes de ser despedida, había tomado fotos de los documentos que encontró en la oficina. Los guardó en un pendrive, escondido, por si algún día necesitaba protegerse. Fue hasta el fondo de la lavandería y volvió con un pequeño bolso viejo. De dentro sacó un pendrive viejo, arañado. Se lo entregó a Teresa. Aquí está todo. Mensajes, fotos, fechas, lugares. Es suficiente para probar que Camila traicionó a Eduardo durante meses. Y también tiene su nombre. El otro hombre, Rafael Méndez, empresario, dueño de una constructora, casado, con hijos,
pero estaba involucrado con Camila. Teresa cogió el pendrive, como si estuviera sosteniendo oro. Agradeció emocionada y prometió que usaría aquello para proteger a Miguel. Marta le hizo prometer a Teresa que no dejaría que Camila lastimara a nadie más. Teresa salió de la lavandería con el pendrive guardado en el bolso. Llamó a Eduardo inmediatamente. Convinieron en encontrarse de nuevo, esta vez en un lugar aún más indiscreto. Cuando se vieron, Teresa le entregó el pendrive. Eduardo lo conectó al portátil y empezó a ver los archivos. Su rostro se iba poniendo más pálido con cada imagen, con cada mensaje, con cada prueba. Allí estaba todo: la traición, las mentiras, las evidencias de que Miguel podría no ser su hijo biológico. Eduardo cerró el portátil y se quedó en silencio durante largos minutos. Cuando finalmente habló, la voz estaba quebrada. Dijo que necesitaba saber la verdad, que necesitaba hacer el examen de ADN, aunque el resultado lo destruyera. Teresa estuvo de acuerdo, pero dijo que primero necesitaban encontrar a Rafael Méndez. Él tenía el derecho de saber que podría tener un hijo, y más, él podría ser un aliado en la lucha contra Camila. Eduardo estuvo de acuerdo. Usó sus contactos empresariales para descubrir dónde trabajaba Rafael. No fue difícil. Rafael era una figura conocida en el sector de la construcción en Madrid. Convinieron en una reunión, disfrazada de propuesta de negocios. La oficina de Rafael Méndez estaba en un moderno edificio comercial en el Paseo de la Castellana, corazón financiero de Madrid. Eduardo y Teresa subieron hasta el 15º piso, nerviosos, sin saber exactamente cómo transcurriría aquella conversación. La recepcionista los condujo hasta una sala de reuniones con vistas a la ciudad. Enormes ventanas revelaban el tráfico caótico allí abajo, edificios altos que competían por el espacio en el cielo, el movimiento frenético de una metrópolis que nunca paraba. Rafael entró en la sala minutos después. Era un hombre alto, de hombros anchos, cabello oscuro con canas en las sienes, mirada firme. Llevaba un impecable traje gris, corbata azul, zapatos lustrados. Saludó a Eduardo con un apretón de manos profesional, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Teresa, hubo una breve confusión. No la conocía, pero parecía sentir que aquella reunión no era sobre negocios. Eduardo fue directo al grano. Dijo que no estaba allí para hablar de construcción o inversiones. Estaba allí por Camila Esteves. El rostro de Rafael cambió instantáneamente. La mandíbula se tensó, los ojos se estrecharon, las manos se cerraron en puños sobre la mesa. Dijo que no tenía nada que hablar sobre aquella mujer, que aquello era pasado, que estaba intentando reconstruir su vida y su matrimonio. Eduardo insistió. Dijo que entendía el dolor, que también estaba sufriendo con las mentiras de Camila, pero que había algo mayor en juego. Había un niño involucrado, Miguel, un niño de 2 años que podría ser hijo de Rafael. El silencio que siguió fue pesado. Rafael se quedó parado, mirando a Eduardo, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Respiró hondo varias veces antes de conseguir hablar. Preguntó con la voz temblorosa si Eduardo estaba seguro de lo que estaba diciendo. Eduardo cogió el portátil y mostró los archivos que Marta había guardado, los mensajes entre Camila y Rafael, las fotos de los dos juntos en hoteles, las fechas que coincidían perfectamente con la concepción de Miguel. Rafael vio todo, con los ojos llorosos. Se cubrió el rostro con las manos y se quedó así durante largos minutos. Cuando finalmente habló, la voz estaba quebrada. Contó que conoció a Camila en un evento empresarial hacía 3 años. En aquella época, ella todavía estaba empezando como influencer, intentando crecer en las redes sociales. Él estaba en un momento difícil en su matrimonio, sintiéndose solo, ignorado. Camila fue atenta, carismática, envolvente. Empezaron a encontrarse. Lo que debería ser algo casual se volvió intenso. Él se enamoró. Meses después, Camila dijo que estaba embarazada. Rafael se quedó en shock. No sabía qué hacer. Estaba casado, tenía 2 hijos pequeños, una vida construida, pero amaba a Camila,
Le propuso que huyeran juntos, que asumieran a aquel niño, que construyeran una familia. Camila se negó. Dijo que no podía arriesgar su carrera, su imagen, su ascenso en las redes sociales. Dijo que iba a resolver aquello sola. Rafael se desesperó. Le suplicó que no tomara ninguna decisión drástica. Camila desapareció durante semanas. Cuando reapareció, estaba casada con Eduardo Esteves, empresario rico y exitoso. Anunció en las redes sociales que estaba embarazada y que era el momento más feliz de su vida. Rafael intentó acercarse, pero Camila lo bloqueó de todas las formas posibles. Cambió de teléfono, de dirección, cortó cualquier contacto. Rafael se quedó sin noticias durante meses. Cuando Miguel nació, vio las fotos en las redes sociales. Aquella carita pequeña, aquellos ojos, aquella sonrisa. Reconoció rasgos de sí mismo. Se quedó atormentado. No conseguía trabajar, no conseguía dormir, no conseguía fingir que todo estaba bien. Su esposa percibió que algo andaba mal. Hubo peleas, discusiones, amenazas de separación. Desesperado, Rafael decidió ir hasta la mansión de los Esteves. Quería ver al niño, quería asegurarse, quería exigir sus derechos como padre. Pero Camila lo expulsó. Gritó que él nunca debería aparecer de nuevo, que no tenía derecho alguno, que Miguel era hijo de Eduardo y punto final. Amenazó con destruir su vida, revelar el caso públicamente, arruinar su empresa y su matrimonio. Rafael retrocedió. Tenía miedo. Volvió a casa, intentó olvidar, intentó reconstruir lo que se había roto, pero nunca lo consiguió. Pensaba en Miguel todos los días. Imaginaba cómo sería sostenerlo, jugar con él, verlo crecer. Cuando terminó de contar, Rafael estaba completamente destrozado. Eduardo, que lo escuchaba en silencio, también lloraba. Dos hombres destruidos por la misma mujer. Dos hombres que amaban al mismo niño sin saber si tenían el derecho de llamarlo hijo. Teresa, que hasta entonces observaba en silencio, finalmente habló. Dijo que había una forma de descubrir la verdad. Un examen de ADN. Sencillo, discreto, concluyente. Si Rafael era el padre biológico, él tenía el derecho de saber. Y Miguel tenía el derecho de conocer a su verdadero padre. Rafael dudó. Dijo que tenía miedo del resultado. Si confirmaba que no era el padre, habría sufrido todo aquello en vano. Pero si confirmaba que sí lo era, su vida cambiaría completamente. Tendría que enfrentarse a Camila. Tendría que asumir públicamente un hijo fuera del matrimonio. Tendría que lidiar con las consecuencias. Eduardo puso la mano en el hombro de Rafael. Dijo que, independientemente del resultado, no dejaría que Camila siguiera destruyendo vidas, que necesitaban unirse, no como rivales, sino como aliados. Que Miguel necesitaba protección, ¿verdad? Amor verdadero. Y que ninguno de ellos conseguiría hacer eso solo. Rafael estuvo de acuerdo. Preguntaron cómo conseguirían material genético de Miguel para el examen sin que Camila lo supiera. Teresa recordó que Juana, la ama de llaves, todavía trabajaba en la mansión. Quizás pudiera ayudar. Eduardo llamó a Juana. La conversación fue difícil. Juana tenía miedo de perder el empleo, de sufrir represalias. Pero cuando Eduardo le explicó la situación, que no era solo sobre secretos de adultos, sino sobre el bienestar de un niño, Juana aceptó ayudar. Días después, Juana consiguió un cepillo de Miguel, con cabellos que serían suficientes para el examen. Se lo entregó discretamente a Eduardo en un encuentro rápido en un estacionamiento público. Eduardo y Rafael fueron juntos hasta un laboratorio particular que garantizó sigilo absoluto. Cada uno recolectó muestras de saliva y las enviaron junto con los cabellos de Miguel. La espera por los resultados fue agonizante. Eduardo apenas conseguía trabajar. Rafael estaba irritado, distante, evitando a la familia. Teresa, mientras tanto, continuaba luchando para mantener a sus hijos. El dinero se estaba acabando. Necesitaba encontrar alguna forma de sobrevivir mientras esperaban que la verdad saliera a la luz. Fue entonces cuando recibió una llamada de una periodista de investigación llamada Beatriz Campos. Beatriz trabajaba para un periódico independiente que se especializaba en exponer escándalos de personas públicas.
Había visto el video de Camila, pero a diferencia de otras personas, no creyó en la versión presentada. Le pareció extraño, manipulado, falso. Decidió investigar por su cuenta y descubrió inconsistencias en la historia de Camila. Beatriz quería hablar con Teresa. Quería oír su versión. Teresa dudó. No sabía si podía confiar. Pero Beatriz fue convincente. Dijo que ya había investigado a Camila en otras situaciones, que había percibido un patrón de comportamiento manipulador y que creía que había una historia mayor escondida allí. Convinieron en encontrarse en un café discreto. Beatriz era una mujer de 30 y pocos años, cabello corto, gafas de montura gruesa, ropa sencilla pero elegante. Llevaba un bolso lleno de papeles, grabadora, portátiles. Se sentó frente a Teresa y empezó a hacer preguntas. Quería saberlo todo. ¿Cómo fue contratada? ¿Qué vio en la casa? ¿Cómo estaba Miguel? ¿Qué realmente sucedió el día de las galletas? ¿Cómo reaccionó Camila? ¿Cómo fue expulsada? Teresa contó todo, cada detalle. Beatriz grababa, anotaba, hacía preguntas específicas. Cuando Teresa terminó, Beatriz se quedó en silencio por un momento procesando todo. Después dijo que le creía, que había algo profundamente mal en aquella familia y que estaba dispuesta a investigar más a fondo. Teresa entonces contó sobre Eduardo, sobre Rafael, sobre la sospecha de paternidad, sobre el examen de ADN que se estaba realizando. Beatriz abrió los ojos de par en par. Aquello era más grande de lo que imaginaba. No era solo sobre una niñera injusticiada, era sobre fraude de paternidad, manipulación pública, destrucción de reputación, explotación de un niño. Beatriz pidió conocer a Eduardo y Rafael. Teresa organizó un encuentro. Los cuatro se reunieron en un lugar reservado, lejos de miradas curiosas. Beatriz explicó que, si conseguían pruebas suficientes, podría publicar un reportaje exponiendo todo. Pero necesitaba solidez, necesitaba documentos, testigos, confirmaciones. Fue cuando llegó el resultado del ADN. Eduardo recibió el sobre sellado del laboratorio. Sus manos temblaban al abrirlo. Rafael estaba al lado, pálido, tenso. Teresa y Beatriz esperaban en silencio. Eduardo sacó el papel de dentro y empezó a leer. Su rostro se fue poniendo cada vez más blanco. Las manos le temblaron más fuerte. Cuando terminó de leer, dejó caer el papel sobre la mesa y se cubrió el rostro. El resultado era claro. Eduardo no era el padre biológico de Miguel. La probabilidad de paternidad era 0. Rafael cogió el papel con manos temblorosas. Leyó despacio, procesando cada palabra. Después giró la página, donde estaba el resultado de la comparación entre Rafael y Miguel. La probabilidad de paternidad era del 99,9%. Rafael era el padre biológico de Miguel. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael empezó a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, de confirmación, de finalmente saber que no estaba loco, que no había imaginado aquella conexión. Tenía un hijo que nunca pudo conocer, que nunca pudo sostener, que le fue robado. Eduardo también lloraba, pero sus lágrimas eran de dolor. Había criado a Miguel como su hijo, había amado a aquel niño desde que nació, había soñado con un futuro juntos. Y ahora descubría que todo había sido una mentira. Camila lo había engañado desde el principio, había fingido que el niño era de él, había dejado que creara lazos, que se encariñara, para después tener control total sobre él. Teresa sujetó la mano de Eduardo. Dijo que el amor que él sentía por Miguel era real, que la sangre no definía la familia, que él había sido el padre presente, el padre que cuidó, el padre que amó. Nada de eso cambiaba. Rafael estuvo de acuerdo. Dijo que no quería quitarle a Miguel a Eduardo. Quería solo formar parte de la vida del niño. Quería que supiera la verdad. Quería tener el derecho de amarlo también. Beatriz, mientras tanto, ya estaba planeando el reportaje. Tenía todo lo que necesitaba. Los documentos de Marta, las confesiones de Eduardo y Rafael, el resultado del ADN, testigos,
pruebas concretas de que Camila había mentido, manipulado y destruido vidas para mantener su imagen perfecta en las redes sociales. Pero antes de publicar, necesitaban pensar en Miguel. Necesitaban garantizar que el niño estaría protegido cuando todo saliera a la luz. Eduardo decidió que presentaría una solicitud judicial de custodia. Usaría el resultado del ADN como prueba de que Camila había cometido fraude de paternidad. Rafael entraría como coautor, exigiendo el reconocimiento legal de paternidad y derecho de visitas. Contrataron abogados especializados. Prepararon toda la documentación. El mismo día en que los procesos fueron presentados en la justicia, Beatriz publicó el reportaje. El título era directo: La farsa detrás de la perfección, la influencer. Camila Esteves esconde paternidad y destruye vidas. El reportaje era largo, detallado, lleno de pruebas. Contaba la historia de Teresa, la niñera injustamente difamada. Mostraba los mensajes entre Camila y Rafael. Revelaba el examen de ADN. Exponía la manipulación, las mentiras, el control abusivo sobre Miguel. Incluía testimonios de Marta, de Eduardo, de Rafael, de Teresa. Tenía fotos, documentos, todo. La reacción fue inmediata y explosiva. En pocas horas, el reportaje se viralizó. Fue compartido miles de veces. Otros medios de prensa comenzaron a cubrir el caso. Influencers digitales comentaron, dieron sus opiniones, algunos defendiendo a Camila, otros condenándola. Pero las pruebas eran innegables. El examen de ADN era irrefutable. Camila intentó defenderse. Publicó un video llorando, diciendo que estaba siendo perseguida, que todo era mentira, que amaba a su hijo por encima de todo. Pero nadie le creyó. Los comentarios en sus publicaciones eran devastadores. Seguidores pedían explicaciones. Marcas cancelaron contratos. Empresas que patrocinaban su contenido cortaron relaciones. En cuestión de días, Camila perdió millones de seguidores, millones de euros en contratos y toda la credibilidad que había construido. Intentó demandar a Beatriz por difamación, pero los abogados de la periodista presentaron todas las pruebas. Intentó alegar que el examen de ADN era falso, pero el laboratorio confirmó la autenticidad. Intentó decir que Eduardo y Rafael habían conspirado contra ella, pero no había forma de negar los mensajes, las fotos, los testimonios. Camila estaba acorralada. Su carrera se desmoronó. Su vida perfecta en las redes sociales fue expuesta como una farsa, y por primera vez no tenía cómo controlar la narrativa. Eduardo, mientras tanto, se había mudado con Miguel a un apartamento menor, más sencillo, lejos de la mansión llena de recuerdos falsos. Quería dar un nuevo comienzo a su hijo, lejos de la toxicidad de Camila. Rafael lo visitaba regularmente. Al principio, Miguel lo extrañaba. No entendía quién era aquel hombre. Pero poco a poco, con paciencia y cariño, Rafael fue conquistando un espacio en el corazón del niño. Teresa también estaba presente. Eduardo la invitó a trabajar cuidando de Miguel de nuevo, esta vez sin reglas absurdas, sin control excesivo, sin mentiras, solo amor, comida de verdad y libertad para ser niño. Miguel empezó a cambiar, volvió a sonreír, volvió a jugar, ganó peso, color en el rostro, vida en los ojos. Era como si finalmente pudiera ser él mismo. El proceso judicial fue largo y agotador. Camila luchó con todas sus fuerzas para mantener la custodia de Miguel. Contrató a los mejores abogados, usó toda su influencia, intentó manipular la opinión pública una vez más. Pero las evidencias eran claras. Ella había mentido sobre la paternidad, había manipulado a Eduardo, había alejado a Rafael de su hijo. Había sometido a Miguel a una dieta extrema que ponía en riesgo su salud. Había difamado públicamente a una niñera inocente. El juez, después de escuchar todos los testimonios, analizar todas las pruebas y considerar el mejor interés del niño, decidió. La custodia total de Miguel fue concedida a Eduardo, reconociendo que él había sido el padre presente, el padre que amó, el padre que cuidó, independientemente de la sangre.
Rafael fue reconocido legalmente como padre biológico y recibió derecho de visitas regulares. Camila tuvo sus visitas drásticamente restringidas y fue prohibida de exponer a Miguel en las redes sociales o en cualquier medio. La sentencia fue clara. El amor no se mide en ADN, sino en presencia, cuidado y dedicación. Cuando la decisión fue anunciada, Eduardo abrazó a Miguel con fuerza. Rafael se unió al abrazo. Teresa, de lejos, observaba con lágrimas en los ojos. Beatriz, que había cubierto todo el juicio, escribió un reportaje emocionante sobre el desenlace del caso. Camila salió del tribunal cabizbaja, escondida detrás de gafas de sol, perseguida por fotógrafos y periodistas. Su vida había cambiado completamente. Ya no tenía seguidores, ya no tenía contratos, ya no tenía a su hijo. Estaba sola, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Pero para Miguel una nueva vida comenzaba, una vida con dos padres que lo amaban de verdad, una vida con Teresa, que continuaba haciendo galletas caseras y llenando la casa de olor a afecto, una vida donde él podría finalmente ser solo un niño. Meses pasaron. Eduardo, Rafael y Teresa trabajaron juntos para darle a Miguel la estabilidad que siempre mereció. Eduardo vendió la mansión en Salamanca y compró una casa más pequeña pero acogedora, en un barrio tranquilo. Rafael visitaba los fines de semana, trayendo regalos, pero principalmente trayendo presencia. Miguel empezó a llamarlo tío Rafa, y con el tiempo, cuando entendiera la verdad, podría elegir cómo quería llamarlo. Teresa continuó trabajando como niñera, pero ahora con un propósito mayor. Con el apoyo financiero de Eduardo, que quería retribuir todo lo que ella había hecho, Teresa comenzó a planear algo que había soñado durante años: un centro comunitario en el barrio de Carabanchel, donde vivía. El terreno estaba en una esquina concurrida de Carabanchel, entre una antigua panadería y un ruidoso taller mecánico. Era un espacio abandonado hacía años, rodeado por rejas oxidadas, maleza creciendo por las grietas del hormigón, agrietado. Pero Teresa veía más allá del abandono. Veía posibilidades, veía esperanza, veía un lugar donde madres como ella podrían encontrar apoyo, donde niños como Miguel podrían tener la infancia que merecían, donde las familias podrían reconstruirse. Eduardo no dudó cuando Teresa le presentó la idea. Dijo que era la mejor forma de transformar todo aquel dolor en algo hermoso. Invirtió el dinero necesario para comprar el terreno, reformar el espacio, equipar las salas. Rafael también contribuyó, donando materiales de construcción de su empresa y supervisando personalmente la obra. Querían que aquel proyecto saliera bien. Era una forma de honrar a Miguel, de honrar a Teresa, de transformar lo que Camila había intentado destruir en algo que construiría vidas. La reforma llevó meses. Teresa lo siguió todo de cerca, incluso continuando cuidando de Miguel durante la semana. Elegía los colores de las paredes, la disposición de las salas, los muebles que se usarían. Quería que el espacio fuera acogedor, que la gente sintiera que allí era un lugar seguro, un lugar donde podían ser ellas mismas sin miedo a ser juzgadas. Lucas y Beatriz, sus hijos, la acompañaban entusiasmados. Lucas, ahora con 8 años, ayudaba pintando paredes, organizando juguetes, cargando cajas. Beatriz, con 5 años, corría por los pasillos imaginando cuántos niños vendrían a jugar allí. Veían a su madre feliz, realizada, luchando por algo más grande que ella misma. Y eso los llenaba de orgullo. El centro comunitario fue bautizado como Espacio Recomezo. Teresa eligió el nombre porque era exactamente eso lo que todos allí necesitaban. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, una oportunidad de reescribir historias que parecían haber terminado mal. La inauguración fue programada para un sábado soleado de primavera. Teresa se levantó temprano aquel día, nerviosa, ansiosa, pero feliz. Se puso un vestido sencillo, azul claro, que había comprado especialmente para la ocasión. Se recogió el cabello en un moño suelto y se miró en el espejo. Vio una mujer diferente. Ya no era solo la niñera que trabajaba para sobrevivir.
Era alguien que tenía propósito, que tenía voz, que tenía poder para transformar vidas. Eduardo, Rafael y Miguel llegaron temprano para ayudar con los últimos preparativos. Miguel, ahora con 3 años, corría por el espacio explorando cada rincón, sonriendo, gritando animado. Estaba irreconocible comparado con el niño apagado que Teresa había encontrado en aquella habitación enorme y fría. Ahora era un niño vivo, curioso, cariñoso. Rafael había traído globos y guirnaldas de colores. Eduardo organizaba las sillas para la ceremonia de apertura. Marta, la antigua ama de llaves que había guardado las pruebas contra Camila, también estaba presente. Se había convertido en amiga cercana de Teresa, una consejera, una segunda madre. Ayudaba en lo que podía, donaba su tiempo, compartía sus experiencias. Beatriz Campos, la periodista, llegó con un pequeño equipo de filmación. Quería documentar aquel momento. La historia de Teresa y Miguel había conmovido a miles de personas. Muchos querían saber cómo estaba la niñera que había sido injustamente acusada, cómo estaba el niño que había sido salvado por amor y verdad. Poco a poco, los vecinos comenzaron a llegar. Madres con niños pequeños en brazos, abuelas que criaban nietos solas, padres desempleados buscando apoyo, jóvenes que necesitaban orientación. El espacio se fue llenando. No era una inauguración lujosa con celebridades y alfombra roja. Era sencilla, humilde, pero llena de significado. Teresa subió a un pequeño escenario improvisado y sujetó el micrófono con manos temblorosas. Miró a todas aquellas personas y sintió el corazón encogerse. Comenzó hablando sobre su trayectoria. Contó sobre los días difíciles, sobre la lucha para mantener a sus hijos sola, sobre la injusticia que sufrió, sobre la tentación de rendirse. Pero dijo que había aprendido algo fundamental en aquel proceso. El amor salva, el amor lucha, el amor transforma. Contó sobre Miguel, sobre cómo un simple gesto de hacer galletas con afecto había salvado a un niño. Contó sobre Eduardo y Rafael, 2 hombres que eligieron amar más allá de la sangre, que se unieron por la causa de un niño. Contó sobre Marta, que tuvo el valor de revelar la verdad incluso con miedo. Contó sobre Beatriz, que investigó y dio voz a los silenciados. Dijo que aquel espacio sería un lugar donde nadie sería juzgado por su historia, donde las madres podrían aprender nuevas habilidades para mantener a sus familias, donde los niños tendrían apoyo escolar, donde todos podrían recibir apoyo emocional cuando lo necesitaran. Sería un lugar de reconstrucción, de curación, de esperanza. Cuando terminó de hablar, aplausos resonaron por el espacio. No eran aplausos educados, eran aplausos sentidos, emocionados, de personas que entendían la lucha porque vivían la misma lucha todos los días. Eduardo también subió al escenario. Agradeció a Teresa por haber salvado a su hijo, por haber tenido valor cuando él no lo tuvo, por haber mostrado que la familia se elige por el amor, no por la sangre. Dijo que Miguel era la mayor bendición de su vida y que estaba agradecido por haber aprendido a ser un padre de verdad. Rafael, tímido, subió a continuación. Dijo que había perdido 2 años de la vida de Miguel, pero que ahora cada día era una oportunidad para recuperar el tiempo perdido, que ser padre no era solo engendrar, sino estar presente, cuidar, amar sin condiciones. Entonces, Miguel fue llamado al escenario. Teresa lo cogió en brazos y él, sonriendo, sostuvo una pequeña bandeja. Dentro, galletas caseras de mantequilla, iguales a las que habían salvado su vida. Teresa había preparado cientos de ellas para distribuir en la inauguración. Miguel ofreció la primera galleta al público. La gente rió, aplaudió, se emocionó. Fue cuando alguien en el público levantó la mano pidiendo hablar. Era una mujer de mediana edad, delgada, con el cabello recogido en un pañuelo, ropa sencilla. Dijo que se llamaba Fernanda y que vivía allí cerca. Contó que había perdido el empleo hacía meses, que estaba luchando para alimentar a 3 hijos sola, que muchas veces dormía con hambre para que ellos pudieran comer. Dijo que estaba a punto de rendirse cuando oyó hablar del espacio Recomezo. Vino hasta allí con un hilo de esperanza y ahora veía que no estaba sola, que había personas que se preocupaban,
que había un lugar para ella. Otras historias salieron a la luz. Un padre desempleado que necesitaba orientación profesional, una abuela que criaba a 5 nietos y estaba exhausta, una joven madre de 18 años que no sabía cómo cuidar a un bebé. Todos allí tenían historias de lucha, de dolor, de superación. Teresa prometió que el espacio Recomezo estaría allí para todos, que ofrecerían cursos de formación profesional, apoyo psicológico, refuerzo escolar para niños, grupos de apoyo para madres, talleres de cocina, clases de artesanía. Todo gratuito, todo hecho con amor. Los meses que siguieron fueron intensos. El espacio Recomezo funcionaba de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Teresa estaba siempre presente, coordinando las actividades, conversando con las familias, acogiendo a quien llegaba. Contrató profesores voluntarios, psicólogos que donaban algunas horas por semana, cocineras que enseñaban recetas sencillas y nutritivas. Lucas y Beatriz, sus hijos, también ayudaban. Lucas auxiliaba a los niños más pequeños con los deberes. Beatriz jugaba con los pequeños, mientras las madres participaban en los talleres. Ver a sus hijos involucrados en aquel proyecto llenaba a Teresa de orgullo. Estaban aprendiendo desde temprano el valor de servir, de ayudar, de marcar la diferencia en la vida de los demás. Miguel pasaba los fines de semana en el espacio Recomezo junto con Eduardo y Rafael. Jugaba con otros niños, comía las galletas que Teresa hacía, distribuía abrazos para todos. Era tratado como cualquier otro niño allí, sin privilegios, sin focos. Y era exactamente eso lo que él necesitaba: normalidad, infancia, amor sin agendas ocultas. Camila, mientras tanto, vivía en un apartamento pequeño en un barrio apartado. Había perdido todo: el dinero, la fama, los seguidores, los contratos. Intentó reconstruir su imagen en las redes sociales, pero nadie olvidaba. Los comentarios seguían exigiendo explicaciones, exigiendo responsabilidad. Pasó por un proceso de terapia intensiva. Fue difícil, doloroso, pero necesario. Por primera vez en su vida, Camila tuvo que enfrentar quién era realmente. Tuvo que admitir que había mentido, manipulado, herido a personas inocentes. Tuvo que reconocer que había tratado a su propio hijo como un accesorio, no como un ser humano. Fue un proceso de deconstrucción de todo lo que creía ser. Meses después de la inauguración del espacio Recomezo, Camila pidió ver a Miguel. Eduardo y Rafael dudaron. Consultaron a abogados, psicólogos, terapeutas. Querían garantizar que Miguel estaba preparado, que aquello no lo lastimaría. Decidieron permitirlo, pero con condiciones. Sería una visita supervisada, corta, en territorio neutral. El encuentro tuvo lugar en un parque público. Camila llegó diferente, sin maquillaje exagerado, sin ropa de marca, sin la cámara siempre en mano. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla, cabello suelto, sin producción. Parecía más pequeña, más frágil, más humana. Miguel la vio y dudó. No corrió hacia ella como hacía con Teresa o con sus padres. Se quedó sujetando la mano de Eduardo, observando. Camila se arrodilló a su altura y por primera vez miró verdaderamente a su hijo. No como un producto, no como una publicación, sino como un niño. Pidió disculpas. Dijo que se había equivocado mucho, que había sido una madre terrible, que no merecía su perdón, pero que estaba intentando convertirse en una persona mejor. Miguel escuchó en silencio. No entendió todo. Era demasiado pequeño para comprender la complejidad de aquellas palabras, pero sintió algo diferente. Sintió sinceridad. Camila preguntó si podía abrazarlo. Miguel miró a Eduardo, que asintió. Entonces se acercó despacio y dejó que Camila lo envolviera en un abrazo. Ella lloró. No era un llanto teatral para las cámaras. Era un llanto verdadero, profundo, de arrepentimiento. Después de unos minutos, Miguel se apartó y regresó con Eduardo. La visita terminó allí. Camila agradeció la oportunidad y se fue. Era un comienzo doloroso, pero necesario.
Un año pasó desde la inauguración del espacio Recomezo. El lugar se había convertido en referencia en la región. Cientos de familias pasaban por allí mensualmente. Muchas consiguieron empleo después de los cursos de formación profesional. Otras encontraron el apoyo emocional que necesitaban. Los niños mejoraron en la escuela. Las madres descubrieron que no estaban solas. Teresa decidió organizar una fiesta para celebrar el primer aniversario del espacio. Invitó a todas las familias que habían pasado por allí, voluntarios, colaboradores, donantes. Preparó comida, decoró el espacio con banderas de colores, organizó juegos para los niños. El día de la fiesta, el espacio Recomezo estaba abarrotado. Niños corriendo, adultos conversando, risas resonando por las paredes. Había música, baile, alegría. Era una celebración de victorias, de nuevos comienzos, de vidas transformadas. En el momento más especial de la fiesta, Teresa llamó a Miguel al escenario. Él, ahora con 4 años, subió animado. Sostenía de nuevo una bandeja, pero esta vez no estaba solo. Otros niños que frecuentaban el espacio estaban con él, cada uno con una bandeja de galletas caseras. Habían ayudado a Teresa a prepararlas durante la semana. Miguel cogió el micrófono con ayuda de Teresa y dijo, con su voz infantil, que aquellas galletas eran especiales porque estaban hechas con amor. Que la tía Teresa había enseñado que la comida con amor cura la tristeza, cura el dolor, cura la soledad. La gente aplaudió, emocionada. Entonces algo inesperado sucedió. Del fondo de la sala, alguien entró despacio. Era Camila. Estaba diferente, más delgada, sin brillo en los ojos, pero con algo que nunca había tenido antes: humildad. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, sin producción. Venía sola, sin cámaras, sin público. Teresa la vio y sintió el cuerpo tensarse. Eduardo y Rafael, que estaban al lado, se pusieron tensos. Pero Miguel, inocente, la saludó con la mano. Camila le devolvió el saludo, pero no se acercó. Se quedó allí al fondo, observando la fiesta de lejos. Después de unos minutos, Teresa bajó del escenario y caminó hacia ella. Las dos se miraron en silencio. Camila abrió la boca para hablar, pero Teresa levantó la mano, interrumpiéndola. No quería oír disculpas, no quería oír explicaciones. Ya había sufrido demasiado, ya había luchado demasiado. Pero entonces vio algo en los ojos de Camila que nunca había visto antes: arrepentimiento verdadero, dolor genuino. Camila susurró que no había venido para causar problemas, solo quería ver a Miguel feliz, ver que estaba bien, ver que finalmente tenía lo que ella nunca consiguió darle: amor verdadero, familia de verdad, infancia de verdad. Dijo que no esperaba perdón, que no lo merecía, pero que estaba intentando ser diferente, aprender a amar de verdad. Teresa se quedó en silencio por un largo momento. Después, sorprendiéndose a sí misma, cogió una galleta de la bandeja más cercana y se la ofreció a Camila. Dijo que aquel lugar era sobre nuevos comienzos, sobre dar oportunidades, sobre transformación, que si Camila estaba sinceramente intentando cambiar, había espacio para ella también. Camila cogió la galleta con manos temblorosas y se la llevó a la boca. El sabor simple, dulce, acogedor, le trajo lágrimas a los ojos. Era todo lo que ella nunca valoró: simplicidad, verdad, amor, sin filtros. Teresa no la abrazó. No dijo que todo estaba perdonado. El dolor aún estaba allí, pero le ofreció algo mayor: la posibilidad de redención. Dijo que si Camila quería, podría hacer trabajo voluntario en el espacio. Nada de focos, nada de reconocimiento público. Solo servir, ayudar, aprender a amar sin esperar nada a cambio. Camila aceptó. En los meses siguientes pasó a ir al espacio Recomezo 2 veces por semana. Lavaba platos, limpiaba baños, organizaba materiales, ayudaba en la cocina. Trabajos que antes le habrían parecido humillantes, pero ahora entendía que servir era la mayor forma de amor.
Las madres que frecuentaban el espacio la reconocían, pero no la juzgaban. Muchas de ellas también tenían pasados difíciles, historias que les gustaría reescribir. Entendían que todos merecen una segunda oportunidad. Con el tiempo, Camila comenzó a reconectarse con Miguel, no como la madre perfecta de las redes sociales, sino como una mujer imperfecta intentando aprender a amar. Las visitas continuaban supervisadas, cortas, pero se fueron volviendo menos tensas. Miguel comenzó a aceptar su presencia, a sonreír cuando la veía, a contarle sobre su día. 2 años después de la inauguración del espacio Recomezo, Teresa estaba en la cocina preparando galletas para el taller de cocina de la tarde. Lucas, ahora con 10 años, estudiaba para un examen en la mesa de al lado. Beatriz, con 7, dibujaba en un cuaderno. Eduardo había pasado para dejar a Miguel, que ahora con 5 años frecuentaba la escuelita en el espacio. Rafael llegaría más tarde para buscarlo. Teresa miró por la ventana y vio a niños jugando en el patio, madres conversando en las mesas, voluntarios enseñando artesanía, Camila ayudando en la huerta comunitaria que habían creado en el fondo del terreno. Era una escena de paz, de comunidad, de vida. Pensó en todo lo que había sucedido, en los días difíciles cuando no tenía dinero para comida, en la humillación de ser expulsada de la mansión, en el dolor de ver su reputación destruida, en la lucha para empezar de cero. Pero pensó también en las victorias, en Miguel volviendo a sonreír, en Eduardo y Rafael encontrando paz, en Camila aprendiendo a ser humana, en cientos de familias siendo reconstruidas. Lucas miró a su madre y le preguntó en qué estaba pensando. Teresa sonrió. Dijo que estaba pensando en cómo la vida era sorprendente, cómo un simple gesto de amor, una galleta hecha con cariño, podría cambiarlo todo, cómo Dios usa a las personas más improbables para hacer las mayores transformaciones. Beatriz levantó los ojos del dibujo y dijo que cuando creciera quería ser igual que su madre, ayudar a la gente, marcar la diferencia. Teresa sintió los ojos humedecerse, abrazó a sus 2 hijos con fuerza. Dijo que ellos ya marcaban la diferencia, que solo con estar allí, ayudando, aprendiendo, creciendo con compasión, ya estaban transformando el mundo. Por la tarde, durante el taller de cocina, Teresa enseñó a las madres a hacer las famosas galletas caseras de mantequilla. Usó el cuaderno de recetas de doña Elena, aquel que guardaba como un tesoro. Mostró las páginas amarillentas, las anotaciones a mano, las manchas de harina. Dijo que aquel cuaderno era más que recetas, era historia, era memoria, era amor pasado de generación en generación. Las madres anotaron, hicieron preguntas, probaron. Algunas se equivocaron con las medidas, otras quemaron las galletas, pero no importaba. Lo importante era el proceso, el estar juntas, el aprender juntas, el crear algo con sus propias manos. Cuando las galletas estuvieron listas, el olor invadió el espacio. Miguel corrió hasta la cocina, atraído por el aroma. Teresa le dio una galleta todavía caliente. Miguel mordió, cerró los ojos y sonrió. Dijo que era la mejor galleta del mundo. Teresa rió. Dijo que no era la galleta. Era el amor que le ponía lo que marcaba la diferencia. Al final de la tarde, cuando todos ya se habían ido, Teresa se quedó sola en el espacio por unos minutos. Caminó por los pasillos, tocó las paredes que había pintado con sus propias manos, miró las fotos de familias sonrientes colgadas en el mural, pensó en su madre, doña Elena, y susurró un gracias. Gracias por haber enseñado que el amor es práctico, que el amor es servir, que el amor transforma. Cogió el cuaderno de recetas y lo abrió en la última página. Allí, doña Elena había escrito a mano: «Hija mía, el secreto de toda buena comida no está en los ingredientes caros, está en el amor que le pones mientras la preparas. Cocina con el corazón y alimentarás no solo el cuerpo, sino el alma». Teresa cerró el cuaderno y sonrió. Estaba haciendo exactamente eso, alimentando almas hambrientas de amor, de esperanza, de un nuevo comienzo. Al salir, cerró la puerta del espacio Recomezo y miró el letrero iluminado.
Mañana sería un nuevo día, nuevas familias llegarían, nuevas historias serían compartidas, nuevas vidas serían transformadas. Porque allí, en aquel lugar sencillo en un barrio humilde de la zona sur de Madrid, estaba sucediendo lo que ningún dinero podría comprar: amor verdadero salvando vidas, curando heridas y construyendo futuros. Y todo comenzó con una galleta. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Teresa, Miguel, Eduardo y Rafael haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación, amor y nuevo comienzo, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. ¿Fue la valentía de Teresa, la transformación de Camila, el amor de los padres por Miguel? Queremos saber su opinión. Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles, el amor siempre encuentra un camino. Los esperamos en el próximo episodio, donde se contará otra historia increíble. Hasta entonces, recuerden siempre, el amor salva, el amor lucha, el amor transforma.